Sean todos muy bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Lili Morán y hoy les traigo esta muñequita Barbie. Espero les guste y que la puedan tejer conmigo. Los materiales que vamos a necesitar es hilo de color rosa, hilo de color blanco y hilo de color amarillo pastel. Vamos a utilizar una aguja de 2.5 y la lana del mismo grosor. En esta primera parte de nuestro tutorial vamos a estar realizando el sombrero, el cabello y la chonguita de nuestra muñequita. Y antes de comenzar con nuestro tutorial, quiero invitarles a que me regalen un like para que YouTube comience a compartir nuestro tutorial y así podamos llegar a muchas más personas. Compártanlo a todas aquellas personas que les puede interesar nuestro tutorial. Suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cuando subamos la segunda parte de nuestro tutorial. Así que sin más, comencemos. Ahora vamos a iniciar a realizar la chonguita de nuestra Barbie. Vamos a realizar un punto corredizo, metemos aguja y vamos a comenzar a realizar cadenas. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y así vamos a continuar hasta tener 42 cadenas. Una vez terminemos las 42 cadenas, vamos a comenzar a trabajar en la tercera cadena. Vamos a agarrar la lazada, vamos a meter la aguja adentro de nuestra cadena, sacamos la lazada, nos quedarían las 3 lazadas en la aguja y vamos a cruzar por las 3 y así vamos a volver a repetir con medios puntos altos. Agarramos hilo, pasamos por las 3 lazadas, agarramos lazada, metemos en el siguiente punto, agarramos hilo y cruzamos por las 3 lazadas y así vamos a continuar realizando medios puntos altos y así nos quedarían ya terminados los 40 medios puntos altos. Ahora, para irnos a la segunda ronda, vamos a hacer dos cadenas, vamos a girar nuestro tejido y ahora vamos a comenzar a trabajar por la hebra trasera. Si ustedes ven, aquí está el punto, esta es la hebra trasera y esta sería nuestra hebra delantera. Y vamos a comenzar a realizar medios puntos altos, pero solo tomando la hebra trasera. Así. Mamá. Y así vamos a continuar hasta llegar a tener siempre los mismos 40 medios puntos altos. Cada vez que lleguemos al final vamos a subir con 2 cadenas, giramos nuestro tejido y vamos a trabajar solo tomando la hebra trasera. Ya les indico cuántas rondas vamos a realizar de punto sobre punto. Y así nos quedarían las rondas de punto sobre punto. Vamos a estar haciendo 5 rondas de punto sobre punto. Ahora vamos a unir nuestras dos partes. Vamos a comenzar a coser esta parte de aquí. Vamos a unirla. Y vamos a meter la aguja y que pase por las dos partes. Y vamos a comenzar a realizar puntos deslizados.
así. Y nos quedaría de esta forma. Luego vamos a darle la vuelta y en esta parte de aquí vamos a pasarle unas hebras. Lo vamos a tratar la manera de dejar lo más céntrico posible y que nos quede en medio. Luego vamos a comenzar a enrollar esta parte de acá, así. Para que nos quede nuestra chonguita. Ustedes pueden socarlo más para que quede un poquito más fruncidita la parte de acá. Y vamos a hacer unas cadenas y la vamos a, antes de comenzar a rodearlo, le vamos a poner una cintita aquí para poderla amarrar al cabello. Y así nos estaría quedando. Vaya, aquí antes de enrollarlo hicimos unas cadenas. Hicimos 30 cadenas. Lo pusimos aquí y luego comenzamos a enrollar el hilo en nuestra chonguita. Al finalizar, ya cuando le hayan dado las vueltas que ustedes crean necesarias, vamos a hacer un nudito y vamos a esconder la hebra y nos quedaría la chonguita así determinada. Así que ahora vamos a reservar y vamos a comenzar a hacer el sombrerito de nuestra muñequita. Ahora vamos a iniciar con el sombrerito y para ello vamos a hacer un anillo mágico y adentro de nuestro anillo mágico vamos a estar realizando 7 puntos bajos. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cerramos nuestro anillo. Cerramos esta ronda, subimos con una cadena y vamos a comenzar a realizar aumentos. Para la ronda número 2 vamos a hacer 7 aumentos. Y al finalizar esta ronda vamos a tener un total de 14 puntos. Y nos quedaría de esta forma. Ahora vamos a realizar un patrón que sería un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Eso lo vamos a repetir en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 21 puntos. Ahora para la ronda número 4 vamos a realizar 2 puntos, 1, 2 puntos y un aumento. 2 puntos y un aumento lo vamos a repetir en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 28 puntos. Ahora para la ronda número 5 vamos a realizar 3 puntos, 1, 2, 3 puntos y un aumento. 3 puntos y un aumento lo vamos a repetir en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 35 puntos. Ahora para la ronda número 6 vamos a realizar 4 puntos, 1, 2,
3, 4 puntos y un aumento. Cuatro puntos y un aumento, lo repetimos en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 42 puntos. Ahora para la ronda número 7 vamos a hacer 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos y un aumento. Estos mismos 5 puntos y un aumento lo vamos a repetir en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 49 puntos. Para la ronda número 8 vamos a realizar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Esto lo vamos a repetir en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 56 puntos. Ahora vamos a hacer la ronda número 9, donde vamos a estar haciendo 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. Serían 7 puntos y un aumento. Vamos a terminar con un total de 63 puntos. Luego de estos 63 puntos vamos a hacer rondas de punto sobre punto de los mismos 63 puntos. Vamos a hacer de la ronda número 10 a la ronda número 16. Y así nos quedarían las rondas de punto sobre punto. Ahora vamos a comenzar a trabajar la ronda número 17, pero vamos a comenzar a trabajar solo tomando la hebra delantera de nuestro tejido. Y vamos a hacer un patrón que sería un punto, y un aumento. Repetimos, un punto, y un aumento. Esto mismo lo vamos a repetir en toda nuestra ronda. Luego de que terminemos de hacer la ronda número 17, vamos a hacer de la ronda número 18 a la ronda número 21 de puntos sobre puntos. Y así nos quedaría nuestro sombrerito terminado. Aquí, luego de que hicimos un punto y un aumento, estuvimos realizando 4 rondas de punto sobre punto, 1, 2, 3 y 4. En esta ronda vamos a realizar 2 puntos y un aumento. Y nuevamente vamos a realizar 4 rondas de punto sobre punto, 1, 2, 3 y 4. Y así estaríamos terminando nuestro sombrerito. Ahora vamos a reservar. Ahora vamos a iniciar con el cabello de nuestra muñequita. Para iniciar con el cabello vamos a comenzar a hacer un anillo mágico. Y para el anillo mágico vamos a agarrar nuestro hilo, vamos a cruzar por nuestros dedos, vamos a meter la aguja
En esta hebra que está aquí, vamos a agarrar la hebra de encima, vamos a girar y vamos a agarrar esta hebra que estamos sosteniendo y la vamos a pasar por la hebra en la aguja, así. Ahora vamos a realizar puntos bajos. Vamos a meter la aguja adentro de nuestro anillo mágico, vamos a agarrar la lazada, nos van a quedar 2 lazadas en nuestra aguja y vamos a cerrar nuestro punto. Y aquí sería nuestro primer punto bajo. Vamos a meter aguja, vamos a agarrar lazada, cerramos nuestros 2 puntos y vamos a tener el segundo punto bajo. Agarramos lazada, cerramos nuestro punto y este sería el tercero. Y así vamos a continuar haciendo eso 3 veces más hasta tener un total de 6 puntos bajos. Una vez tengamos los 6 puntos bajos, vamos a cerrar nuestro anillo mágico. Vamos a cerrar nuestro círculo yéndonos en el primer punto, y en ese primer punto vamos a agarrar lazada y vamos a hacer un punto deslizado. Tenemos la lazada que agarramos y la vamos a meter en la que ya teníamos en nuestra aguja. Luego de haber hecho el punto deslizado, vamos a subir con una cadena para continuar la segunda ronda. Ahora que ya terminamos con la ronda número 1, vamos a empezar a hacer la ronda número 2, que estaríamos haciendo 6 aumentos. Como vamos a hacer los aumentos, nos vamos al primer punto, vamos a hacer 2 puntos en el mismo punto. Aquí tenemos el primer punto abajo, nos vamos a ese mismo punto y hacemos el segundo punto abajo, y así vamos a continuar haciendo 2 puntos en cada punto. Al finalizar esta ronda vamos a terminar con un total de 12 puntos. Ahora para la ronda número 3 vamos a realizar un patrón que sería un punto bajo y un aumento. Esto lo vamos a repetir en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 18 puntos. Ahora para la ronda número 4 vamos a hacer un patrón que sería 2 puntos y un aumento. 1, 2 y un aumento. Esto lo vamos a repetir en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 24 puntos. Ahora para la ronda número 5 vamos a realizar un patrón que sería 3 puntos, 1, 2, 3 puntos y un aumento. Esto lo vamos a realizar en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 30 puntos. Ahora para la ronda número 6 vamos a realizar un patrón que sería 4 puntos, 1, 2, 3, 4 puntos y un aumento. Esto lo repetimos en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 36 puntos. Una vez que ya terminamos la ronda número 6, vamos a realizar cadenas. Aquí tenemos la primera cadena, agarramos lazada y pasamos por la lazada que ya teníamos en aguja. Así estaríamos haciendo las cadenas. Aquí ya llevamos 2, 3, 4, 5, 6 y así vamos a continuar hasta tener un total de 40 cadenas. Una vez terminadas las 40
cadenas, vamos a comenzar a trabajar en la tercera cadena. Tenemos 1, 2 y 3 y vamos a agarrar lazada, vamos a meter la aguja en la tercera cadena, agarramos lazada y nos van a quedar 3 lazadas en nuestra aguja. Agarramos hilo y pasamos por las 3 y aquí estaríamos haciendo un medio punto alto. Vamos a repetir, agarramos lazada, metemos la aguja en la cadena, sacamos lazada y cerramos nuestro punto. Y aquí estaríamos realizando el segundo. Vamos a repetir, agarramos lazada, sacamos hilo y hacemos nuestro medio punto alto. Agarramos lazada, metemos la aguja, sacamos hilo y hacemos el siguiente medio punto alto. Y así vamos a continuar haciendo medio punto altos en toda nuestra cadena, teniendo un total de 38 medios puntos. Una vez lleguemos a la base, nos vamos a ir al siguiente punto y vamos a hacer un punto deslizado. Este es el primer mechón. Vamos a hacer el mechón número 2 y el mechón número 3 siempre de la misma cantidad de puntos. Una vez lleguemos a la base, vamos a irnos al siguiente punto y vamos a realizar el siguiente mechón, que sería el segundo. Una vez terminemos el segundo, llegamos a la base, nos vamos al siguiente punto y realizamos el tercer mechón. Una vez terminemos el tercer mechón y lleguemos a la base, vamos a comenzar a saltar un punto, que sería del mechón número 4 al mechón número 14. Cada vez que lleguemos a la base vamos a saltar un punto. Saltamos un punto y en el siguiente punto hacemos el punto deslizado y comenzamos a realizar el mechón. De igual forma les voy a estar dejando aquí una tablita para que vean cuáles son los mechones en los que no vamos a saltar un punto y en los mechones que sí. Y así nos quedarían ya terminados los 17 mechones. Vale, aquí les voy a explicar un poquito mejor los que les estaba diciendo al inicio. Cuando hagamos el primer mechón, que es este, vamos a llegar a la base y en el siguiente punto vamos a comenzar el siguiente mechón. Una vez lleguemos a la base, vamos a irnos al siguiente punto y vamos a continuar con el tercer mechón. Una vez terminemos el tercer mechón, vamos a llegar a la base y aquí vamos a comenzar a saltar un punto. Saltamos un punto y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado y en ese punto vamos a comenzar a hacer el siguiente mechón y así vamos a continuar siempre saltando un punto hasta llegar al mechón número 14 y de aquí volvemos a repetir en el mechón número 15. En el 16 y el 17 no vamos a saltar ese punto, sino que lo vamos a hacer como hicimos los 3 del inicio. Ahora, para iniciar con el mechón número 18, vamos a realizar 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a llegar a tener 18 cadenas. Una vez terminadas las 18 cadenas, vamos a comenzar a trabajar en la segunda. Vamos a hacer un punto bajo y luego vamos a comenzar a realizar 16 medios puntos altos. Una vez terminemos los 16 puntos altos, vamos a saltar un punto y en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado. Y allí vamos a continuar a realizar el siguiente mechón. Una vez terminemos el mechón número 18, vamos a irnos al siguiente punto y allí vamos a hacer un punto deslizado. Y ahora vamos a comenzar a hacer el mechón número 19 haciendo 13 cadenas. Una vez terminadas las 13 cadenas, nos vamos a ir a la segunda cadena y vamos a hacer un punto bajo. Luego vamos a comenzar a hacer medios puntos altos hasta llegar a la base. Una vez terminemos la cadena
una vez terminemos el mechón número 19, vamos a irnos al siguiente punto. Hacemos un punto deslizado y ahora vamos a hacer el mechón número 20. Vamos a estar realizando 12 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cadenas. Una vez terminemos las 12 cadenas, nos vamos a ir al segundo punto. Vamos a hacer un punto bajo. Nos vamos al siguiente punto y vamos a realizar medios puntos altos. Y así vamos a continuar hasta terminar nuestras cadenas. Y así vamos a continuar hasta llegar a la base. Una vez terminados, nos vamos al siguiente punto y vamos a hacer el mechón número 21 de la misma manera que hicimos este mechón número 20. Ahora vamos a comenzar a realizar el mechón número 22, en la que vamos a estar haciendo 13 cadenas, 2, 3, 4, 5 y así vamos a continuar hasta tener las 13 cadenas. Ahora vamos a comenzar a trabajar en la segunda cadena y vamos a hacer punto bajo. Ahora agarramos lazada, nos vamos al siguiente punto y vamos a comenzar a hacer medios puntos altos y así vamos a continuar hasta llegar a la base. Ahora que ya terminamos el mechón número 22, vamos a realizar el mechón número 23 y vamos a hacer 18 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así vamos a continuar hasta tener las 18 cadenas. Una vez tengamos las 18 cadenas, vamos a comenzar a trabajar en la tercera cadena y vamos a hacer 16 medios puntos altos. 1, 2, 3 y así vamos a continuar hasta llegar a la base. Ahora, una vez lleguemos a la base, vamos a saltar un punto y nos vamos a ir al siguiente punto a hacer el punto deslizado. Ahora vamos a dejar una hebra larga para coser a la cabeza.
Ahora vamos a comenzar a colocarle el cabello a nuestra muñequita. Y lo vamos a comenzar a ubicar de esta forma. Este sería el mechón número 1. Este sería el mechón número 2. El mechón número 2 va a quedar prácticamente suelto afuera. Entonces vamos a comenzar con el mechón número 1, que va a quedar aquí arriba de la orejita. Y aquí tenemos el mechón número 23, que sería el último mechón, que va a ir adelante de la orejita. Entonces vamos a ubicar el primer mechón, el segundo suelto. De ahí vamos a ubicar todos los mechones aquí, que sería el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y el mechón número 15. Aquí tenemos el mechón número 16, que quedaría suelto, y el mechón número 17, que quedaría arriba de la orejita. Luego comenzamos con el número 18, el número 19 y el número 20. Nos pasamos al otro extremo por la ceja. Ese sería el número 21, el número 22 y el número 23, que es el que le estaba diciendo que está aquí por la orejita. Y antes de comenzar a coser, vamos a enhebrar nuestra aguja y vamos a comenzar a darle puntadas. No sé si alcanzan a ver, pero vamos a comenzarle a darle puntadas a toda la orilla de nuestro círculo de la cabeza. Luego que terminemos, vamos a comenzar con los mechones.
Y así nos estaría quedando nuestra muñequita ya terminada. Espero les haya gustado nuestro tutorial. Nos vemos para la próxima.